Bien, jóvenes, aquí estamos con el video preparatorio sobre la ley de Coulomb para que realicen la actividad correspondiente. ¿Ok? La ley de Coulomb me dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, si tenemos una carga 1 y una carga 2 separada por una distancia d, la fuerza que se va a producir entre esa carga 1 y esa carga 2 va a ser igual a Q1 por Q2 dividido entre la distancia 1, 2, distancia entre ellas, al cuadrado. Y eso multiplicado por una constante que es la constante de permitividad. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la leyenda. F es la fuerza. Esa fuerza se representa en Newton. Entonces sabemos que Newton se escribe como N. K es la constante de permitividad, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Cargas están representadas en Coulomb, que se escribe como C, y D es la distancia, que la distancia se representa en metros. Ok, estas fuerzas entre las cargas van a ser fuerzas de repulsión o de atracción. ¿De qué va a depender eso? Eso va a depender de si las cargas son iguales o diferentes. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos cargas que son del mismo signo, cargas positivas. ¿Okay? En este caso, la fuerza es de repulsión. Los signos iguales se repelen. Esta carga hace que o intenta que esta carga se dirija hacia afuera, igual que esta carga intenta que esta otra se dirija hacia afuera. Igual sucede cuando las dos cargas son de signo negativo. La fuerza que se produce entre ellas es fuerza de repulsión. Mientras que cuando las cargas son de distintos signos, ¿sí? Una es positiva y la otra negativa, la fuerza que se produce entre ellas es de atracción. Esta carga atrae a esta otra, intenta que esta carga se dirija hacia acá, y esta carga atrae a esta otra e intenta que ella se dirija hacia acá. Entonces la fuerza de repulsión cuando las cargas son iguales, fuerza de atracción cuando las cargas son de signo diferente. ¿Okay? Interacciones entre las cargas. Okay, ya habíamos adelantado un poquito de eso aquí en la parte anterior. Cuando los signos son iguales, la fuerza que se produce es una fuerza de repulsión, aquí lo estamos viendo, y aquí estaríamos representando la fuerza que se produce sobre Q2 debida a Q1. Por eso entonces la fuerza 1,2 se está representando a partir de Q2. Aquí también tendríamos la fuerza 1,2, la fuerza que se produce sobre Q2 debida a Q1, ¿sí? Pero esta vez, como tienen signo diferente, esta es una fuerza de atracción. Ok, esto en el caso de que las cargas estén situadas en línea recta, en el eje horizontal o en el eje vertical. Ahí sería sencillo hacer los cálculos. Pero si tenemos las cargas que están representadas de forma oblicua en el plano cartesiano, entonces ahí tendríamos que hacer el cálculo de componentes en X y Y de esa fuerza. Para hallar el componente en X se utilizaría el valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo alfa, el ángulo que se forma por acá. Y para hallar la componente en Y de esa fuerza, tomaríamos la fuerza y la multiplicaríamos por el seno del ángulo, que sería el ángulo alfa, este ángulo que se forma por acá. Para hacer nuestros cálculos consideraremos todas las fuerzas que vayan hacia la derecha como positivas y también vamos a considerar las que vayan hacia arriba como positivas. Por supuesto, las que estén entonces a la izquierda serán negativas y las que estén hacia abajo también serán negativas. Para hacer el cálculo de la fuerza resultante, una vez que hayamos hecho la descomposición de las fuerzas, hayamos hecho la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, ¿okay? Para determinar la fuerza resultante tenemos esta fórmula. Fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la fórmula para hallar la fuerza resultante, y para determinar el cálculo de la dirección, entonces diríamos que el ángulo θ, este ángulo que se formaría aquí no está representado, vamos a escribirlo por acá.
es el ángulo θ, el ángulo que estaríamos buscando con esta fórmula, que sería tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de las fuerzas en X.